El mar es el archivo más vasto e implacable del planeta, un custodio frío que rara vez devuelve lo que reclama. En el imaginario colectivo, los naufragios son cascos rotos, carcomidos por el tiempo y la fauna marina, pero de vez en cuando, el océano ofrece una excepción que desafía toda lógica. La noticia que irrumpió en el mundo de la arqueología marítima y la oceanografía a principios de 2025 fue tan improbable como asombrosa. El hallazgo del bergantín mercante Aurora Borealis, desaparecido sin dejar rastro en 1902, había sido devuelto a la conciencia humana. Lo verdaderamente extraordinario no fue solo su reaparición, sino el estado de su interior, conservado de forma casi perfecta, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante de su hundimiento. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El Aurora Borealis era un velero de 3 mástiles, construido en Glasgow en 1898. Su última misión conocida era transportar una carga mixta desde Liverpool hasta Ciudad del Cabo, incluyendo maquinaria industrial ligera, bienes de consumo de alta gama para la élite colonial, como botellas de champán añejo y cajas de tabaco puro de La Habana, y, de particular interés para los historiadores, una gran colección de equipo fotográfico de placa de vidrio y película en rollo, destinados a una expedición botánica en el interior de Sudáfrica. Su desaparición se atribuyó a un ciclón atlántico excepcionalmente violento, y tras meses de búsqueda infructuosa, se le declaró perdido. La clave de su conservación reside en una confluencia de factores geográficos y oceanográficos, un fenómeno conocido como anoxia o hipoxia severa. El Aurora Borealis fue encontrado en una fosa submarina profunda en el Atlántico Sur, a más de 2000 metros de profundidad, cerca de la zona de fractura de Romanche. A estas profundidades, la temperatura del agua es extremadamente baja, apenas 4 grados centígrados, lo que ralentiza drásticamente los procesos de degradación. Más importante aún, la cuenca donde yacía el pecio presentaba niveles de oxígeno disuelto cercanos a cero. La falta de oxígeno inhibió la actividad de los microorganismos que devoran la materia orgánica y, crucialmente, de los perforadores de madera marinos, como la broma, Pteridinidae, que son la némesis de cualquier estructura de madera sumergida. Sin estas plagas, la integridad estructural del casco de roble y pino y el contenido orgánico se mantuvieron virtualmente sellados. El primer indicio de la inusual naturaleza del hallazgo provino de un vehículo submarino autónomo, AUV, de mapeo, operado por una institución oceanográfica internacional. El sonar de barrido lateral identificó una anomalía sorprendentemente nítida para un objeto de más de 100 años. Las inmersiones posteriores, con vehículos operados remotamente, ROV, confirmaron la maravilla. El equipo de cubierta, aunque cubierto por una capa fina de sedimento ferroso y organismos que prosperan en el ambiente anóxico, estaba en su lugar. Las poleas de bronce, el cabrestante de hierro y el timón de madera permanecían firmes. El verdadero asombro se reveló al ingresar a las bodegas. La baja temperatura y la anoxia habían creado un entorno de conservación único. La carga no estaba simplemente allí. Estaba dispuesta como si el buque acabara de ser abandonado. En la primera bodega se encontraron cajas de madera con las etiquetas originales, algunas de las cuales indicaban Maquinaria, Bristol Tool Co. Al abrir una de ellas, los investigadores encontraron herramientas de torno envueltas en tela aceitada que conservaban incluso un tenue olor a lubricante industrial. En la cabina del capitán, la escena era un retrato congelado de la vida a bordo en 1902. El calendario de pared mostraba la fecha de su última navegación estimada. Sobre una mesa de cartas náuticas, la última posición registrada a mano seguía visible, escrita en tinta, que la baja salinidad y el sedimento habían estabilizado. Había un sextante de latón en su estuche de madera y en un rincón un fonógrafo de cilindro con un cilindro musical de cera listo para ser reproducido. Este nivel de conservación orgánica es casi inédito en pecios de esta antigüedad. El papel y los textiles son particularmente vulnerables, pero aquí, los uniformes doblados y los libros encuadernados, aunque frágiles al tacto, eran legiblemente identificables.
El tesoro científico más significativo se halló en la bodega destinada a la expedición botánica. Allí, entre decenas de cajas, los investigadores recuperaron centenares de placas de vidrio fotográficas y rollos de película de nitrato. La película de nitrato es notoriamente inestable y propensa a la autocombustión en ambientes secos, pero la saturación de agua y la ausencia de oxígeno la habían preservado de forma pasiva. Estos materiales representan un conjunto de datos visuales de principios del siglo XX de valor incalculable. La esperanza es que, mediante procesos de conservación y revelado extremadamente delicados, se puedan recuperar las imágenes. Si tienen éxito, el aurora borealis no solo devolverá objetos, sino también luz a la vida y el paisaje de esa época. Dale like, suscríbete y comparte. La carga de lujo de la bodega de popa también aportó detalles fascinantes. Se encontraron botellas de champán y brandy selladas con corchos que, increíblemente, mantenían su integridad gracias a la presión estabilizada y el ambiente frío. La posibilidad de analizar la composición de estos líquidos, que han estado en un ambiente constante de 4 grados centígrados y alta presión hidrostática durante más de un siglo, ofrece a los químicos del vino y a los microbiólogos una oportunidad única para estudiar la evolución química de los productos orgánicos a lo largo del tiempo. El hallazgo del aurora borealis no ha estado exento de complicaciones éticas y legales, dado que el pecio se encuentra, en aguas internacionales, bajo la jurisdicción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR. Su estatus es ambiguo. El Reino Unido, como estado de bandera original, ha expresado interés en la soberanía de los artefactos. Sudáfrica y Portugal, por su proximidad a la ruta de navegación, también han planteado derechos de salvamento y custodia. La UNESCO, a través de su Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, está mediando para asegurar que la exploración se realice con fines de investigación y no de explotación comercial. Este hallazgo refuerza la comprensión científica de los museos marinos de conservación. El proceso que experimentó el aurora borealis no es común, pero se ha documentado en casos como el del Vasa, el buque de guerra sueco rescatado de las aguas salobres y poco oxigenadas de Estocolmo, o los barcos de guerra del Mar Negro, cuyas profundidades son permanentemente anóxicas. En el caso del bergantín, la combinación de una inmersión rápida en un entorno profundo y anóxico actuó como una campana de vacío, aislando su contenido del mundo exterior. El aurora borealis es más que un naufragio. Es una ventana prístina a un momento de la historia. Su interior intacto ofrece una imagen inigualable de la vida marítima, el comercio y la tecnología de principios del siglo XX. Cada objeto recuperado, desde la botella de tinta hasta el reloj de bolsillo del navegante, es un dato primario que enriquece nuestra comprensión de la era que precedió a las grandes guerras y a la globalización moderna. La exploración de este buque llevará décadas y requerirá la colaboración de docenas de instituciones internacionales, pero la promesa de lo que yace en su interior, detenido en el tiempo desde 1902, justifica con creces el monumental esfuerzo. El mar ha hablado, y su mensaje es un eco silencioso, pero perfectamente audible, de un mundo que creíamos perdido. La fragilidad de la materia orgánica, tan evidente en la superficie, se ha transformado en permanencia, bajo el manto anóxico del océano profundo. La leyenda del barco perdido se ha convertido en la evidencia tangible de un siglo de historia. La fragilidad de la materia orgánica, tan evidente en la superficie y en los ecosistemas terrestres, donde la descomposición es un ciclo vital ineludible impulsado por el oxígeno y la acción microbiana, se invierte dramáticamente bajo el manto anóxico del océano profundo. En estas zonas abisales, donde la luz solar es una memoria distante y la vida tal como la conocemos lucha por subsistir sin oxígeno disuelto, los procesos de decadencia se paralizan. La leyenda del barco perdido no solo se ha convertido en evidencia tangible de un siglo de historia, sino en un testimonio asombroso de cómo las condiciones extremas pueden congelar el tiempo y desafiar la ley universal de la entropía. La clave de esta transformación de la fragilidad en permanencia reside en la química hostil y la física implacable del entorno. Los naufragios, especialmente aquellos que datan de hace más de un siglo y que están compuestos predominantemente de madera,
cuero, textiles y papel son particularmente susceptibles al ataque de dos fuerzas destructivas: la biodegradación aeróbica y la actividad biológica marina. En las aguas superficiales, zona fótica, donde hay oxígeno y luz, bacterias y hongos descomponen rápidamente los tejidos y la celulosa. Simultáneamente, organismos xilófagos como la broma marina, Pteridinidae y los eisópodos, Limnoria, devoran las estructuras de madera en meses o pocos años. Es por eso que la mayoría de los pecios antiguos que se encuentran en plataformas continentales son esqueletos rotos, con poca o ninguna materia orgánica restante. Sin embargo, al descender a las profundidades de la zona abisal, especialmente en cuencas donde la circulación del agua es pobre, se forman zonas de mínimo de oxígeno, o, en casos extremos, zonas anóxicas completas. En estas profundidades, la respiración de los organismos consume el oxígeno más rápido de lo que las corrientes lo reponen, creando un vacío químico. La ausencia de oxígeno, anoxia, inhibe por completo la actividad de los descomponedores aeróbicos y, lo que es crucial para los barcos de madera, elimina a los destructores marinos. La broma marina simplemente no puede sobrevivir sin oxígeno. Este fenómeno crea un entorno de conservación natural extraordinario. Inhibición bacteriana. Los microorganismos que requieren oxígeno para descomponer la materia orgánica, como la lignina de la madera o la celulosa del papel, quedan inactivos. Bajas temperaturas y presión. Las temperaturas cercanas a 0 grados centígrados ralentizan las reacciones químicas de degradación, mientras que la presión hidrostática extrema ayuda a compactar y estabilizar los materiales. Ambiente reductor. El entorno anóxico es un ambiente químicamente reductor, lo que ayuda a preservar los metales y a prevenir la corrosión acelerada que se da en presencia de oxígeno. El aurora borealis, al hundirse rápidamente en una fosa submarina profunda, se encontró con esta combinación ideal. Su carga, compuesta de elementos tan variados como tela aceitada, papel, cuero y las delicadas placas fotográficas de vidrio y película de nitrato, se transformó de material altamente perecedero en patrimonio inmutable. La supervivencia de la película de nitrato es quizás el ejemplo más llamativo de esta inversión biológica. En tierra, la película de nitrato es un peligro de conservación. Es altamente inflamable y se descompone químicamente de forma acelerada, liberando gases tóxicos y encogiéndose hasta convertirse en polvo marrón y pegajoso. Bajo el agua anóxica, sin embargo, los mecanismos de degradación química y biológica se detienen. El agua salina a baja temperatura se convierte en un medio estabilizador inerte, preservando la información visual que, de otro modo, se habría perdido irremediablemente. De este modo, la leyenda del barco perdido se transfigura en una fuente de evidencia tangible. El pecio se convierte en un museo de referencia de un solo momento, ofreciendo a historiadores, arqueólogos y científicos un conjunto de datos primarios que ninguna fuente terrestre podría igualar. Vida cotidiana, ropa, utensilios de cocina y objetos personales congelados en su uso diario. Tecnología del momento, maquinaria, herramientas y equipos de navegación con su estado de fábrica o de uso reciente. Estrategias logísticas, el manifiesto de carga, el embalaje original y la disposición de la mercancía, revelando patrones de comercio de principios del siglo XX. La materia orgánica, destinada a desaparecer en la superficie en cuestión de años, se ha conservado durante más de un siglo, convirtiendo una tragedia marítima en una cápsula del tiempo invaluable. Es un recordatorio poderoso de que, si bien la Tierra superficial es un motor de cambio constante, ciertas partes del océano profundo funcionan como neveras y bóvedas, donde el tiempo se detiene en su labor destructiva. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.